Bien, pues ya estamos de vuelta. Después de esa pausa publicitaria pasamos a presentar a nuestros invitados. Se lo decía en la presentación, dos amigos de esta casa, Juan Carlos García. Buenas noches. De Podemos, ya no me sé el cargo, pero bueno, de Podemos. Alcalde de Fuentecantos. Algún cargo importante y con todo el futuro por delante, con 23 años que tiene Juan Carlos García. Qué envidia, ¿verdad? Esa edad, Sí, muchos años, pero muchísimo. Pudiéramos viajar en el tiempo. Y con lo que sabemos, que sería lo más importante. ¿Verdad? Combinar las dos cosas sería muy importante. Como jugar con ventaja, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Carlos Bermejo, del Partido Popular, pues el que corta el bacalao en el Partido Popular. No me ha apuntado los cargos. Un afiliado más del Partido Popular con ganas de trabajar siempre por el Partido Popular de Soria. Bueno, pues por delante una tertulia terrorífica, escalofriante, casi como los relatos que les vamos a ofrecer después de este programa, relatos con motivo del Festival de las Ánimas, en esta ocasión, en la jornada de hoy, en homenaje a Alfred Hitchcock. Ya lo saben, se los estamos ofreciendo en riguroso directo, vía streaming, y luego ya en diferido después de este programa, porque lo primero es lo primero. Y vamos allá con un caso que está trayendo mucha polémica a nivel nacional, que está dividiendo también a los socios de coalición, y queríamos traer aquí al escenario local. La semana pasada teníamos a la concejala de Igualdad, prefirió no pronunciarse en torno al tema porque no tenía la información necesaria. Gloria Gonzalo, ley trans. Juan Carlos García, ¿qué os parece? Bueno, vosotros, ¿qué te voy a decir? Vosotros sois además los impulsores y los valedores, ¿no? Fíjate que nosotros no tenemos más debate que el de los propios derechos humanos. Quiero decir que estamos, por supuesto, a favor de la propia ley trans que ha impulsado el Ministerio de Irene Montero y, por tanto, el Ministerio de Igualdad. Creo que cualquier tipo de avance en derechos, aunque no afecten a la mayoría, sino al colectivo que gana en derechos, es algo positivo. Y en esta legislatura estamos viendo cómo se va avanzando en derechos. No entiendo muy bien toda esta polémica que ha suscitado la ley trans, sobre todo no lo entiendo bien porque igual lo más polémico, que es la autodeterminación de género, ya está implantado y reconocido en 10 comunidades autónomas, entonces no lo entiendo muy bien y tampoco entiendo muy bien cómo el Partido Socialista tiene esas dudas, porque al final está claro que tiene que salir adelante la ley trans, que es avanzar en derechos y que al final es algo tan básico como reconocer la identidad que cada uno considere, es decir, reconocer el poder ser como uno mismo se siente. Está dividiendo incluso al Partido Socialista. Escuchábamos voces como la de Carmen Calvo, que se opone casi frontalmente, seguramente en buena parte de los puntos de esa ley. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido voces como la de Zapatero, que lleva matizando un poco el apoyo también a la ley. Vamos a escuchar, si os parece, a María Teresa Pérez, que es coportavoz de Podemos, referirse a la ley trans. Queremos insistir en que los derechos de las personas trans son derechos humanos y es obligación de un gobierno progresista trabajar para reconocerlos y garantizarlos de la manera más rápida posible. Carlos Bermejo. Yo no pensaba en mi vida cambiarme de sexo, pero si lo que pensara hoy, con esta ley lo podría hacer. Lo que pasa es que mañana igual podía pensar que quiero volver a ser lo que era antes. O sea, me parece una patochada, una más de la señora Irene Montero, de ese ministerio que tiene una gran partida presupuestaria, pero no sirve para nada, no sirve para nada. Ese ministerio de ese gobierno dividido, y me hace mucha gracia, la señora Gloria Gonzalo no se pronuncia, bueno, pues es la concejala de Igualdad. Yo creo que ya ha debido en su mente interna hacer un autoexamen o una autocrítica o un autopensamiento de qué le parece esa ley, o es que ha habido dogma mayor del Partido Socialista en Soria y no la han dejado opinar. Yo creo que sé por dónde tiraría a Gloria, que por suerte puedo decir que ha sido amiga desde hace mucho tiempo, y sé por dónde tiraría. Me fastidia que no dé su opinión, pero bueno, me parece una ley más
de estas sin sentido que ponen los comunistas. comunistas. Sin sentido, ponen, hombre, por favor. Sin ningún sentido. Hombre, no me fastidies, sin ningún Carlos, sentido. hasta ahí no. Pero se ha dividido hasta la justicia sobre ella. Si es que ha dividido hasta la justicia sobre ella. Bueno, cuando dices el gobierno hombre, de por división, favor. me gustaría lo único matizar que por lo menos este gobierno será muy dividido, pero aguanta la legislatura, no como el gobierno autonómico en los tiempos que corren. Vamos a escuchar Claro, a Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura. Comprendo perfectamente los movimientos feministas que lo que pretenden es una igualdad, que yo suscribo, entre géneros, y lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, pues puedan simplemente por una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Sin mayoría de edad, sin autorización, no quiero eres mayor de edad. O sea que no me puedo sacar el carné de conducir si Bueno, tengo menos quiero de decir 18 que precisamente años. lo que me gustaría no responderle a puedo, Feijóo primero pero, hombre. es que quiero decir que mienten varias cosas. Primero porque, o sea, primero dice, sin reflexión, bueno, la propia ley lo que determina son unos plazos, es decir, tú lo puedes hacer y luego dentro de 3 meses tienes que ratificar que tú quieres mostrar esa voluntad. Él decía, pueden hormonarse o pueden producirse intervenciones quirúrgicas. Bueno, precisamente esta ley lo que se trata es que por el propio derecho de poder ser quien tú quieres ser, tengas que evitar ir a psicólogos, tengas que evitar hormonarte, tengas que evitar tener que someterte a tratamientos invasivos que igual no quieres. Esta ley hace todo eso, lo elimina, porque eso ya existe desde la ley de 2007 y entonces al final lo que se hace es evitar la despatologización de la propia ley. Es decir, que al final ir a un psicólogo, tener que hormonarte es parecer que estás enfermo por simplemente tener la libertad de poder ser quien tú eres. Y además me gustaría ponerlo en el contexto también internacional, porque ha dicho Bermejo antes, bueno, es que los comunistas y demás, que me hace mucha gracia que a mí me digan Sí, eso. los comunistas que porque gobernáis me España. lo digas a mí, Que pero sí. vale. Hombre, pero quiero decir, el Eres de un autodeterminación... partido comunista. La autodeterminación de género está implantada en más países, en países que tienen pinta de ser muy comunistas como Portugal o como Francia. En la Unión Europea hay 8 países que contemplan la autodeterminación de género. Pero en un momento, y no solo es algo que nos hayamos inventado los podemitas y demás, no, es que la propia Comisión Europea en el 2015 y la propia Organización Mundial de la Salud del 2018 dice que hay que intentar tratar a las que hay que evitar tratar a las personas trans como personas enfermas. Y eso es lo que hace esta ley, garantizar derechos, garantizar un proceso de dignidad para que al final tú puedas decidir ser quién eres. Y por cierto, como decía Feijóo o como dice Carmen Calvo, no quita ni un solo derecho al movimiento feminista. No, un derecho no vulnera otro, al revés. El movimiento feminista, el ley trans van unidos porque lo que son movimientos de garantizar derechos. Y entonces el propio Feijóo nos da las disyuntivas. En las próximas elecciones al final lo que vamos a elegir es o en seguir ganando derechos o en que se recorten derechos. Pero hay una realidad, y es que el movimiento feminista en parte sí que se está dividiendo, ¿no? En torno a este asunto. Yo creo que, como en cualquier ámbito de la sociedad, cualquier ley puede suscitar ciertos debates, pero yo no diría que el movimiento feminista está dividido, sino que el movimiento feminista no podemos catalogarlo como un ente homogéneo. El movimiento feminista tiene muchísimas sensibilidades que lo que busca es la mejora de las condiciones sociales y ir a una igualdad real. Y esta ley tiene los mismos objetivos, que es ir a una igualdad real y garantizar derechos a personas que ahora mismo no lo tienen. Por tanto, creo que dentro del movimiento feminista no puede haber nadie
que no se alegre por ganar derechos, que es lo que hace esta ley. Y además lo hace siguiendo un proceso garantista que lo que evita es que alguien tenga que pasar por un calvario médico para que le cuestionen constantemente quién es. Cada uno puede decidir quién es en cada momento, porque no es que yo me levante por la mañana y diga, ¡hala, quiero ser mujer! Pasado mañana, ¡hala, quiero ser hombre! No, no, es un proceso. Que estamos leyendo casos de personas que se arrepienten, que una vez dado ese paso, claro, quieren fíjate, dar marcha esta atrás. mañana veía un vídeo de Carla Antonelli que ha sido y que ha puesto también, y a la que hay que agradecer que ponga un poco también el debate sobre los retrasos que el Partido Popular y el Partido Socialista hacen sobre esta ley. Lo que decía es, vale, hay un 2% de personas que revierten este proceso, un 2 frente a un 98% que sigue adelante, pero claro, es que dar ese proceso con semejante odio que estamos viendo, con que por ser trans te pueden pegar patadas en la calle, muchos silencios a tu alrededor, un estigma social increíble. Claro, es que uno se lo plantea. Y lo que no nos estamos planteando el resto de la sociedad es qué condiciones les estamos dando a estas personas para que tengan que replantearse incluso quién eres por un bienestar social, por no tener silencios a su paso, por no ser agredida o agredido. Por tanto, las condiciones sociales son muy importantes para esto. Carlos y Bermejo, nos fijamos en un 2% y no en el 98%. De que patalean ¿cómo les patean en la calle? Sí, sí. Eso será un delito. Habrá que ir a por el delincuente. Claro, pero hay ciertos extractos sociales. Hombre, por favor, que alientan ese tipo de odio para las personas trans, y por tanto las condiciones sociales y principalmente el discurso de la derecha y la ultraderecha frente a esta ley hace que las condiciones sociales se radicalicen cada vez más, y ser trans y dar ese paso es un paso muy importante que la gente no se levante y decide darlo, que tiene muchas consecuencias para la lacra de esta sociedad, y que por tanto debemos de pensar cómo garantizar esos derechos y por qué ese 2% decide volver atrás. Por cierto, un 2%, fijémonos en el 98%, que es en lo que hacemos en el resto de cosas. Bien, pues este tipo de leyes que deberían ser aprobadas por una gran mayoría no consiguen ni tener unanimidad dentro del gobierno de España. Dentro del gobierno de España hay gente a favor y gente en contra. O sea, con eso ya creo que no está bien planteada. Y luego me hace mucha gracia que hablas de los derechos de los seres humanos. Los abortistas, que sois vosotros, ¿habláis de derechos de los seres humanos? No sé cómo tenéis vergüenza. No tiene nada que ver con la ley del aborto, no sé cómo tenéis vergüenza hablar de los derechos de los seres humanos, los abortistas. No sé cómo tenéis esa poca vergüenza. No, porque hablamos del derecho a la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Por eso hablamos de derechos humanos. Y el neonato, no tiene ningún derecho. Y por eso hablamos el que de que la ley trans es positiva, porque concede el derecho de que cada uno le reconozca legalmente lo que ya se siente. Por favor. Por cierto, el debate se ha trasladado a la Asamblea de Madrid. Allí Vox demanda que se derogue la ley trans de 2017. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio. A nosotros sí nos gustaría cambiar otros temas sustanciales de la legislación. Por ejemplo, nos encantaría derogar la ley trans que hay en la Comunidad de Madrid, pero eso no era objeto de la ley ómnibus. Y eso es un tema que, como hemos escuchado a la señora Díaz Ayuso estos días decir que estaba preocupada con la ley trans del Gobierno de la Nación, nosotros le invitamos a que derogue la ley trans en la Comunidad de Madrid, que existe desde el 2016. La ley del 2016 en Madrid, y precisamente a este hecho se ha referido Isabel Díaz Ayuso, que no acepta la propuesta de Vox. Los debates son importantes estos también, y por eso los afronto, pero los tengo que hacer con criterio y con responsabilidad. En primer lugar, esto se está actualmente debatiendo en el Congreso de los Diputados, y por ser una norma de rango superior, todo lo que de ella emane nos va a obligar a las demás a hacer lo propio. Por tanto, creo que lo primero que hay que esperar es ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta tiene dividido al Gobierno por la mitad. Una vez que esto suceda, yo desde luego tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables, pero no lo haré como hace Vox, y creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras, y por tanto no me sumaré a ellos. Carlos Bermejo,
Isabel Díaz Ayuso dice, bueno, vamos a esperar lo que sucede en el Gobierno de España, en la ley estatal, que está en ese trámite, que parece que se está retrasando, y después ya veremos por llevarlo a la comunidad autónoma. De momento, quietos parados, ¿no? Pues, como siempre, consecuente con sus palabras Isabel Díaz Ayuso. También lo ha dicho bien claro. Sobre todo lo que más sorprende de esto es una ley que la va a presentar un gobierno que el propio gobierno no cree en ella. Pues es que creo que está muy claro todo, ¿no? Es que Díaz Ayuso creo que siempre está muy acertada en sus interpretaciones del momento. Y bueno, pues a mí envidia de política siempre me gusta tenerla presente. ¿Te gusta más Díaz Ayuso que Feijóo? Me gusta más Díaz. A mí personalmente sí. A mí personalmente sí. El presidente de mi partido es Feijóo, pero a mí personalmente Díaz Ayuso me encanta. Con el retroceso que lleva Madrid, como no, yo espero... El retroceso que lleva Madrid... Yo espero que no tengamos esas políticas, vamos porque fíjate, tiramos de datos de Madrid, Ayuso la envidia de España y misma, Europa. Ayuso es la misma que decía que es que nos falta a la juventud, que nos falta cultura del esfuerzo. Es que es esa misma política. Hombre, claro, de la que estamos hablando. ¿Cómo no va a faltar a la juventud? Cultura del esfuerzo. Mira, Sí. un Quiero decir, para ti, Carlos, todos los jóvenes es que no nos esforzamos. Nuestras condiciones estructurales es eso. Es lo que digo, que nos falta cultura del esfuerzo. Jóvenes no os esforcéis, pero hombre, si el esfuerzo tenían un montón de juventud, o sea, tenían un montón de esfuerzo y nosotros no. El esfuerzo de los jóvenes es recibir esos 400 euros No. que les da el gobierno para videojuegos. El esfuerzo era cuando decía Fátima Ibáñez, ministra de Empleo, que es que nos gustaba mucho viajar. Pues no, lo que nos pasa a la juventud es que tenemos condiciones estructurales que son desde desventaja, porque yo, por ejemplo, que tengo 23 años, he vivido siempre con una crisis, o la del COVID, o esta, o la de la vez tenías que el Ibarri y yo hemos vivido con crisis. Y por tanto, las Nosotros ya condiciones estructurales que hemos tenido, hasta la del petróleo, que hemos tenido que vivir, no son para nada comparables con las anteriores generaciones. En esa misma comunidad en la que tanto nos parece que es un referente para ti como es Madrid, el alquiler está en 600-700 euros. ¿Cómo una persona que cobra menos de 1.000 euros va a poner un alquiler para eso? ¿Cuánto está la Barcelona? No es de vuestra aceptable. amiga Colau. No ¿Cuánto, es está la Barcelona de vuestra amiga Colau? ¿Qué tendrá que ver que la ciudad grande con mucha gente tenga el alquiler grande sobre eso, igual que Barcelona? La exactamente igual. Además, Juan Carlos, la competencia sois demagogos, no es demagogos, de un ayuntamiento discurso para aburrido, poner esos discurso alquileres, somnoliento, sino que son de las comunidades autónomas y del gobierno de España. Por eso es tan importante tener una ley estatal de vivienda que regule el acceso a la vivienda y que por tanto... Y si tan convencidos estáis de esa ley estatal de vivienda, ¿cuánto lleváis en el gobierno? No, pero no claro, habéis pero hecho habrá nada. que preguntarle. Por suerte os queda un año porque este vais a la ley de vivienda está en un borrador. vais a apoyar, no hemos hecho nada. A votar. La ley Este país está os va impulsada a votar. y evidentemente el Partido Socialista está retrasando esta ley que nosotros, ya te digo, se ha trabajado en el gobierno, se ha propuesto y otra cosa es que se pueda o no, porque otra vez es igual, un gobierno el Partido de coalición. Socialista con el que gobernáis. Bien, con por el eso que como no somos llegáis partidos a diferentes, acuerdos. no podemos estar de acuerdo del todo. Por suerte, Vamos a este cambiar. país no Claro, quiere pero que en es el gobierno fundamental ni generar las podemitos ni condiciones socialistas. estructurales para que la juventud pueda tener oportunidades que no las hemos tenido. Y no es que nos falte cultura del esfuerzo a alguien que, por cierto, lleva viviendo toda su vida de la política, o sea, que lleva mucho esfuerzo llevando las redes sociales de un perro, pero que a nosotros lo que nos falta son esas condiciones estructurales que nos debe de proveer la propia sociedad para poder tener oportunidades, porque no las tenemos. Díaz Ayuso no has trabajado, tira de su currículum. Vamos a buscar el currículum de Irene Montero. Esa es la que no ha trabajado nunca. Nunca. Irene Montero ha sido cajera de supermercado, que me parece que es una de las condiciones de las profesiones más dignas que hay en este país y que precisamente hubo un decreto que las consideró esenciales. Por tanto, me parece fundamental. Otra cosa es que no lleve una trayectoria enorme en política. Todas las profesiones. Sí, son, sí tiene son una trayectoria dignas. enorme. Ser pareja de. Esa es la trayectoria de Irene Montero. Pareja de. Carlos, Siempre que vengo a Carlos, la televisión, es que es la Carlos verdad. Bermejo. Es que es la verdad. ¿Sabéis por qué Es la verdad. calificáis Pareja así? de. Porque Irene Montero ha avanzado en derechos, porque Irene Montero ha dado oportunidades a las mujeres de este país que con el Partido Popular nunca iban a poder darse. Y por eso la tacháis de mujer de. ¿Quién es
a día número 2 la persona que dirige Podemos? ¿Número 2 de Podemos? ¿O la 3? No sé si la 2 o la 3. Creo que es la pareja del otro señor, a día de hoy. Vale. Yo vámonos de las relaciones personales. Pero si es que tú no verdad, si lo sacas, Carlos, vámonos a San Leonardo de Yagüe. Que son una mujer, Juan Carlos, una dirección de mujeres nos vamos a San referentes. Leonardo de Yagüe, ley de memoria democrática, basándonos en esa ley, debiera desaparecer el apellido de Yagüe de San Leonardo, cambiar de nombre. Hemos intentado, lo decíamos al comienzo del programa, hablar con la alcaldesa Belinda Peñalba, no ha querido hacer declaraciones para este espacio ni para tampoco los informativos de la 8 Soria. ¿Qué os parece esta ley, esta medida que van a tener que adoptar no solo San Leonardo de Yagüe, sino otros tantos municipios y que también recoge otros aspectos? Yo no sé por qué el municipio no se puede llamar como él quiera, es que no lo completo, por mucho que lo diga una ley. Bueno, pues porque hay una ley que precisamente lo que intenta es que los genocidas no tengan nombres de municipios que representan a una sociedad democrática. Creo que era necesaria esta ley, solo podemos decir eso. Y yo siempre digo lo mismo. Los genocidas, los que liberéis vosotros de las cárceles, los etarras que liberéis, esos no son importante, no, esos porque son además asesinos. Bien. Que es que eres muy joven, ¿no? No, el general Yagüe no. No recuerdas. No, el no general recuerdas. Yagüe no, pero que Pero que el general tenemos, Yagüe viene de los años Bien, 1940, perfecto. Por favor, hombre. Bueno, yo lo que sí que hago es nos condenar acordamos todo tipo de los 90 de los asesinatos de asesino, etarras. todo tipo de asesinato. No, porque los Todo estáis tipo, sacando de las cárceles. No, yo Sí, todo tipo de asesinato los y ahí estáis sacando no de me las van a cárceles. encontrar. Lo que Estáis sí que me siendo parece los cómplices de que los etarras estén en la calle. Vosotros y el gobierno del PSOE. Bien, los asesinos perfecto. en la calle. Bien. Y recibidos y aclamados en sus pueblos. También totalmente prohibido, pero vosotros lo dejáis. No hacéis nada contra ello. Bien, para tu parroquia puede venir muy Bueno, bien. Lo que sí que es verdad es que es tú una estás a ley favor que es estás a favor de la necesaria ley. porque dignifica a las víctimas, porque es necesario que el Estado pague su deuda histórica que tiene con las víctimas. Y mira, este fin de semana estaba viendo la película Argentina 1985. Qué ejemplo para la sociedad, ¿no? Cómo una sociedad democrática juzgó los crímenes que habían vivido por las juntas militares en Argentina. Creo que eso es lo que nos ha faltado en este país. Creo que esta ley pone en evidencia que hay que condenar el franquismo, que creo que los socios de Carlos en el partido, en Vox, en la Comunidad de Castilla y León no lo hacen, y creo que además a las víctimas hay que ponerle su sitio. Y siempre que hago lo mismo, intento no ser frívolo con este tema. Y pongo dos ejemplos. Primero, me gustaría que toda esta gente fuera a desenterrar una fosa común, porque es que en nuestro país todavía hay víctimas en las cunetas. Y, la emoción que se vive ahí. Reconoce lo que hay de los dos bandos. Por tanto, Reconócelo. esa emoción que hay. Pero reconoce lo que hay de los dos evidentemente, bandos, Juan Carlos. Que sí. De los dos bandos. Si yo no digo. Que no, pero reconócelo sí, por lo menos. Pero Carlos, vale. si yo lo que digo es que No. quiero dignidad para todas las víctimas. Es que siempre estamos con y las que mismas. quiero que se exhumen Por a supuesto, todas las en una víctimas. guerra hay muertos de un lado y de otro. Y en una por dictadura, supuesto, y en hay una un dictadura de ganador. 40 años. Siempre ¿O qué? está. ¿O se nos olvida la dictadura, No, Carlos? Por no. tanto, hay más muertos Pero de un ¿por qué sitio se que os de olvida otro. la Y se nos transición? olvida, quién era el transición. gobierno legítimo del golpe de Estado. Pero vale. Por otra parte, lo que siempre digo es, a día de hoy todavía hay gente buscando a sus antepasados. Y eso me ha pasado a mí en el Ayuntamiento de Fuentecantos. Gente que viene de otros países buscando sus raíces porque quiere conocer. Por tanto, el Estado tiene que ser responsable. No digo que se tenga que borrar la historia, porque la historia está ahí, pero lo que sí que tiene que hacer es un Estado que se haga responsable de lo que ha pasado, simplemente, y que pongamos en valor la democracia. Estoy de acuerdo, que pongamos en valor la democracia, pero que critiquemos, que condenemos claramente que en este país hubo una dictadura, que hubo una guerra que no se debería de haber producido y que por tanto hay unas víctimas, sean de donde sea, que quieren dignidad, porque como cualquier ser humano quiere buscar a sus familiares, quiere buscar a sus víctimas. Por tanto, Carlos, ¿les damos, la cuestión está, ¿les damos dignidad a las familias o no?
Estamos Transición fue el exhumar a los muertos, periodo que lograron juntarse los unos y los otros para que nosotros tuviéramos lo que tenemos ahora. Y eso se nos olvida. No, se nos olvida. Es que, perdona, pero que tengamos la transición no significa que tengamos que renunciar a dar dignidad a las víctimas. No, señor. Y que tengamos una transición a la democracia no significa que tengamos que pasar por el lado que el Estado, hasta esta ley, no condene el franquismo. Es que no tiene nada que ver. La transición es el modelo que nos da, con sus luces y con sus sombras, No, la transición es por lo que estamos aquí como estamos. Por supuesto, ¿sabes? Pero para ¿sabes? poder estar aquí ¿sabes? no se nos puede olvidar de dónde ¿Sabes venimos. ¿Sabes Y por qué se legalizó el Partido necesario Comunista? tener Por la memoria. transición. Es importante tener Vamos a memoria. cambiar de- Es Si el que no la- importante si tener las que no- dignidad. vamos a Y cambiar las de asunto. víctimas Sois lo vosotros. necesitan y la Vosotros. ley de memoria histórica Vamos intenta a cambiar de poner un asunto. poco de dignidad. Seguimos adelante. El fin de semana pasado fue noticia la visita de Pedro Sánchez a Soria. Se esperaban más detalles, o algunos esperaban una ampliación de esa fiscalidad diferenciada. En la calle había una docena de personas, miembros de la agrupación de electores Soria partido Ya, político. del partido Político. de Partido Soria Ya, político, Soria. 3 procuradores. Bien, ¿qué os parece la visita de Pedro Sánchez, el recibimiento, que era una docena de ellos? Bueno, pues si es que no podía haber más, porque creo que el cerco policial era bastante exhaustivo. Y bueno, yo creo que encima, además del cerco, luego los echaron fuera del cerco. Yo hablé con alguno de ellos, pero bueno, Soria se tiene que dar cuenta ya que es un partido político, que tienen que abandonar ya esa... que han querido ellos, por supuesto, que nadie les ha obligado. Se está viendo, hoy había 12, lo normal es que hubiera habido 200. Me imagino que ponerse detrás de una pancarta, como le hemos hecho todos, seguro que Juan Carlos también se ha puesto detrás de una pancarta a Soria, yo lo he hecho. Ahora no me pondría detrás de una pancarta de un partido político que no fuera el mío, por supuesto, y Soria Ya se ha convertido en un partido político, y eso creo que a ellos se les ha olvidado. Luego me hace mucha gracia, también el PSOE se encuentra muy dolido por el escrache. Yo a mí me han hecho un escrache. Y me hicieron un escrache el día que Benito Serrano fue investido como presidente de la Diputación. Y a mí al entrar a la Diputación me dijeron de todo. Y era gente del PSOE. O sea, que hablen ellos de escrache cuando ellos... a Benito Serrano. A todos los que entrábamos allí y éramos de un color. Y nos dijeron de todo. Insultos, Porque el PSOE acusaba a Soria Ya de insultar. Soria ha dicho que nos insultó. A mí ese día me insultaron. Y están los audios, están los vídeos, con palabras un poco gratas. Eso queda ahí. Eso sí que es un escrache por parte del PSOE a la gente que entrábamos a la Diputación por ser de un partido político. Pues el otro día, escrache como escrache, yo no lo veo así. Fueron a reivindicar, fueron a chiflar. Si hubiera habido más cercanía del presidente del gobierno en la ciudad, hubiera habido bastantes más pitidos. Pero bueno, eso que Soria Ya se tiene que dar cuenta que al convertirse en un partido político, sus reivindicaciones creo que debe hacerlas de otra manera. La lucha en la calle... Supongo que hay otros cauces para intentar llegar, ¿no? O no sé, no al presidente Sánchez, a la delegada del gobierno, etcétera, etcétera. No sé cómo funcionáis los políticos tampoco. Bueno, yo como nunca me considero político, pues no te puedo decir porque evidentemente no lo sé. Hombre, sí que hay una cosa que comparto con Carlos y es que, bueno, es una decisión y ya está. O sea, Soria Ya se convirtió en un partido político y le robó todo un movimiento social a la ciudadanía soriana. A partir de aquí, pues bien, me parece bien que venga todo el mundo que venga a ver la realidad de Soria, me parece bien, pero hay que hablar de la realidad de Soria, que me parece que es lo interesante. Y por tanto, pues bueno, que se hagan mítines y demás, sí que me parece que hay una diferencia de que dices todos los políticos, bueno, mira, Yone Belarra vino precisamente a ese mismo espacio y pudo ir al acto quien quiso, pudo pitarle, pudo aplaudirle, que no hubo pitidos, pero cuando uno se da la libertad de que a la gente pueda ir donde quiera, es decir, dos partes del mismo gobierno, una con muchísima más cercanía y el otro mucho más distante, pues al final la respuesta de la sociedad es diferente. Desde luego que a mí lo que me importa es que venga, que escuche los problemas de la ciudadanía soriana y que nos dé respuestas. Por tanto, positivo que venga. Yo veo normal que a Yone Belarra no la pitaran, porque pasea por la calle y no la conoce nadie. Pero bueno, eso lo veo, no, y porque lo veo hace las normal. cosas bien A Pedro Sánchez sí, y porque lo conocemos tiene ese todos. bagaje. Y porque Pedro Sánchez viene después de reírse de esa fiscalidad diferenciada que nos presentó y se nos rió de nosotros, viene al poco tiempo de presentar los presupuestos generales del Estado, que bajan un 33% para Soria,
¿Y a qué viene? ¿A qué viene? ¿A tomarse un vino al Lázaro que he visto que entraba? Pues No, seguro hombre, que a de Pepe... Torrent no era Almeida, hombre, seguro que no a compitas, a hombre. Pepe le hizo mucha ilusión que le firmaran en el libro ese que tiene, pero hombre, que es que este hombre ha venido a reírse de nosotros, a reírse de nosotros. Y no... evidentemente es opinión, ¿eh? ¿Qué ha traído? Si solo nos ha traído miseria. Quiero decir, no voy a ser miseria. yo el defensor Mira, acérrimo. nos ha podido bonificar, de una manera tan brutal. Revisa, tan Carlos, brutal. ¿qué nos ha sí, podido sí, y nos perdamos por el camino. Perfecto. 140 millones de euros para Soria. ¿Eso es lo que queréis para Soria? No, yo te explico, porque evidentemente yo no soy del partido de Pedro Sánchez, pero bueno, sí que Podemos formar parte de ese gobierno de coalición, entonces a mí hay cosas que me gustan de la fiscalidad diferenciada y cosas que no me gustan. Vamos a empezar, si queréis, por lo que no me gusta. Rápidamente, por favor. Bien, la fiscalidad diferenciada solo contempla a las empresas y se olvida de toda la ciudadanía. Desde Podemos siempre hemos reivindicado que tiene que ser una fiscalidad que afecte a la ciudadanía, porque no es una fiscalidad por ser pocos, sino para que dejemos de ser pocos y que por tanto no solo hay que hacerlo. ¿Cómo se deja Bien, de ser poco? No solo hay que... ¿Cómo se Bien, deja de ser déjame poco? que acabe Pero y termino. ¿Cómo se deja de Bien, ser te lo poco? voy a explicar. Solo hay una manera. Te lo voy a explicar. Una. Dando, por tanto, la posibilidad de fiscalidad diferenciada a la ciudadanía. Desde Podemos lo teníamos claro. Renta rural de población, es decir, unas ayudas para las personas que vivan en municipios de 1000 habitantes, que se adhieran a un plan de empleo y que tengan una formación para poder asentarse en el mundo rural y en la transformación donde está. Así es una vía. Muy bonito. No en el beneficio de Muy las bonito. empresas Y a través de la seguridad Muy social bonito. que pagamos todos. Y Ahora llena bien, programas hay cosas electorales. positivas. Muy bonito y eso es que dices. que, Muy bueno. por ejemplo, nos parece perfecto que se dé a contratos indefinidos, es fundamental cuando hablamos de beneficio empresarial, que es de lo que estamos hablando, porque las ayudas se las llevan las empresas para su beneficio, que se comprometan con la provincia y la mejor manera de comprometerse es a través de un empleo indefinido y de calidad. Nos hubiera gustado que se hubiera metido en las condiciones salariales de los trabajadores y también nos parece muy bien que no se prime igual a los municipios de más de 1000 habitantes que a los de menos, porque dentro de que la provincia tiene necesidades, como comprenderéis, yo tengo que defender que hay municipios que tenemos todavía muchísimas más dificultades que la provincia de Soria, que la capital de Soria. Y pongo un ejemplo como alcalde de Fuentecantos. En Fuentecantos se quiere instalar una pequeña empresa y se ha instalado una empresa de reproducción de semillas. Bueno, pues se ha implantado, pero no tiene ningún tipo de beneficio actualmente. Entonces nos parece bien que lo pueda tener, pero evidentemente cuando dice bueno, es que en los municipios de menos de 1000 habitantes no hay polígonos industriales y por tanto no beneficia a las empresas. Oye, perdona, que sin tener polígonos industriales se pueden poner pequeñas empresas, se pueden poner personas autónomas, personas que tienen 1 o 2 trabajadoras que suelen vivir en el pueblo, y son a esas empresas a las que tiene que ir a ayudar, porque son esas las que generan empleo y las que arraigan empleo. Que yo no digo que no se tenga que ayudar a las grandes empresas, pero que evidentemente no se les puede ayudar lo mismo y que por tanto nos parece que es positivo. Vale, una última cuestión. Estáis deshojando la margarita muchos de los partidos en torno a los candidatos. Bueno, de hecho, aquí en la capital soriana solo sabemos que se presenta Carlos Martínez. No tienen otro. ¿Vosotros en qué proceso Bueno, pues estáis? Podemos se encuentra en un proceso de primarias. Yo, como comprenderás, alcalde de Fuentecantos, no me compete a mí decírtelo porque no soy... Tú te presentas en Fuentecantos. Entonces, yo estaré... Pero si a mí me han dicho que eres alcaldable a Soria. Bueno, oye, Eso me han dicho por pero ahí, no sé. desde luego que yo respeto mucho el proceso de primarias. Has puesto colorado, y yo, bueno, pues si es que quiero decir, si me hubiera presentado a las primarias no hubiera tenido ningún tipo de problema, pero no lo he hecho, o sea, que me ¿Y quién podéis se ha ir presentado? descartado ¿Quién se ha presentado? como alcalde de Soria o como candidato, ¿Quién se ha porque presentado, no voy Juan a hacerlo y yo ¿Quién se tengo ha un presentado, compromiso Juan Carlos? muy ¿Quién se ha claro. presentado? Bueno, pues se han presentado gente comprometida con el proyecto. Pero no tienen nombre y apellido. Sí, pero lo vamos a ver dentro de Vale, poco vale. porque el resultado, como comprenderás, no sé quién va a ganar. Quiero decir, sé quién se ha presentado, pero como no sé quién va a ganar, No, pues vamos a respetar es el como, proceso de es como lo del primaria. tema de antes. Pero nosotros hacemos primarias Tenéis- y no encuestas telefónicas, Carlos, que eso me parece muy Carlos bien. Bermejo, no se decía así. Dínoslo, dínoslo candidato tú, del anda. Partido decías que en el Popular. PSOE no hay más candidatos, no encuentran... Y mira, yo me remito a las palabras de Benito Serrano, que decía que
que en el PP tenemos un problema, porque tenemos muchos buenos candidatos y tenemos que decidir cuál es. Por supuesto. Esas palabras de Benito Serrano creo que son súper acertadas. Y vamos a tener al mejor candidato, por supuesto. Y creo que estamos en la oportunidad... Candidata. ¿Candidato o candidata? Yo no tengo yo no soy de estos de lis y el as. Yo lo que me sale el género es el que hablo, ¿sabes? Bueno, igual es que lo tienes pensado, Carlos, y no nos lo puedes decir, que también es lógico, ¿eh? No, hombre, yo también yo lo lo entiendo. tengo pensado. Por supuesto, yo tengo mis preferencias, como cada uno tiene la suya. Pero soy respetuoso con los tiempos de mi partido. Claro. Y yo siempre que me piden opinión la doy, pero nada más. Y que habláis muy bien y llenáis muy bien papel. Pero la manera de que vengan empresas, que se fije población, es teniendo empresas. Por supuesto, Claro, lo si que no no, decimos lo lo contrario, que no ha hecho que no el decimos lo contrario, ayuntamiento lo que decimos de es, Soria, no decimos lo contrario. presidido por Bien. Carlos Martínez, que no ha traído una empresa en todos los años que lleva de legislatura. Pues que Carlos y eso hay dé que decirlo respuesta de eso. alto y claro. Bueno, pues si no vais a decir el nombre de los candidatos, candidatas, lo dejamos. ¿Para qué os quiero? Juan Carlos García, muchísimas gracias por estar Gracias aquí a esta vosotros. noche de martes. Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Buenas noches. Que acertéis hoy, que se dé bien la búsqueda de candidatos. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana a partir de las 11 de la noche. Desde el Burgo de Osma vamos a emitir un especial en torno al recibimiento, a la llegada de población ucraniana en este enclave, en el Burgo de Osma. Será a partir de las 11 de la noche. Ahora les dejamos con los relatos de terror del Festival de las Ánimas. Buenas noches.